ante todo, yo lo primero es destacar la importancia que tiene este camino sinodal. Algunos pueden pensar que esto del sínodo es un añadido o es una ocurrencia del Papa, algunos pueden pensarlo, o que es una complicación, algo incomprensible, que nos dificulta la vida, o incluso algo de poca importancia. Bien, yo quiero decir, esto sería la entrada, que el camino sinodal, el proceso sinodal, es un kairos, es decir, un tiempo de Dios para la vida de la Iglesia. Una oportunidad de gracia que nos implica a todos y a cada uno de nosotros, y a toda la Iglesia, y que nos impulsa. Una moción del Espíritu a la que debemos responder. Como todo lo que viene de Dios, no se impone, sino que se propone. Pero pide de nosotros una respuesta. Es un tiempo de gracia y yo espero que provoque en todos nosotros, lo comentaba esta mañana con un obispo mexicano que vino a verme al sínodo, espero que provoque entusiasmo, que nos ayude a vivir nuestra vida cristiana y a testimoniar a Cristo de forma entusiasta, mucha más vida que hasta ahora. Bien, esto sería. Entonces vamos a ver si logro compartir lo que tengo preparado. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Aquí está. Bien, la sinodalidad fruto del Espíritu. Es decir, sinodalidad, sínodo, pertenece a la esencia de la Iglesia. Igual que pertenece la comunión, igual que pertenece la misión. Son aspectos de la Iglesia. No existe Iglesia sin comunión. No existe Iglesia sin comunidad. No existe Iglesia sin misión. Bien, pues no existe Iglesia sin sínodo, sin sinodalidad. Esta palabra pertenece, este término que nos indica caminar juntos, significa caminar juntos, pertenece a la esencia de la Iglesia. Es una Iglesia que camina, que está en proceso, que está en avance, que está en marcha hacia Cristo y en comunidad, en unidad. Esto es sínodo. Esto es sínodo. Esta es la sinodalidad, esa realidad que pertenece a la Iglesia. Entonces, este camino sinodal nos ayudará a centrarnos en lo esencial de nuestra fe, que es Cristo y la comunión entre los hermanos, la Iglesia vivificada por el Espíritu, y en lo que es accesorio y puede cambiar los modos, las maneras. Cuando nos hablan de sínodo, normalmente pensamos en sínodo de los obispos. Bueno, el sínodo de los obispos es un modo de concretar la sinodalidad, pero no el único modo. Un modo de concretar la sinodalidad son, por ejemplo, los consejos parroquiales, los consejos pastorales, los consejos episcopales de las diócesis. Son los capítulos conventuales y monásticos. Es decir, todo lo que es caminar juntos, lo que es compartir, lo que es corresponsabilidad, eso es sinodalidad. Entonces tenemos que ver en este proceso cómo podemos vivir y desarrollar la sinodalidad en la Iglesia. Una forma es el sínodo de los obispos, pero no es el único. Tenemos que verlo. El sínodo de 2023, el Papa, el tema es por una Iglesia sinodal, y luego añade 3 palabras muy bonitas. Comunión, participación y misión, que nos indican lo que es la sinodalidad. Es comunión, es participar en las decisiones, en la vida de la Iglesia, y es compartirla, impulsarnos en la misión. Bien, entonces lo hemos diseñado no como un evento, es decir, como un hecho solo de unas pocas semanas, sino como un proceso, como un camino, que comienza en octubre de 2021. Se inaugurará los días 9 y 10 de octubre en Roma, lo inaugurará el Santo Padre, y en la semana siguiente, el domingo siguiente, el 17, cada obispo en su diócesis. Será como el punto de partida de este proceso, de esta Iglesia que camina. Un proceso para toda la Iglesia, para toda la Iglesia. Luego hablaremos algo de esto. Y que culminará dentro de 2 años
en el 23, octubre del 23, en el Sínodo de los Obispos. Por tanto, es un camino de 2 años, un camino con varias etapas, un sínodo en varias fases, que queremos comenzar desde abajo. Entonces, la primera fase será desde, luego pongo una infográfica muy clara que se verá todas estas fases, una fase diocesana en cada diócesis, que culmina en las conferencias episcopales, de octubre a abril de 2022. Después, otra fase continental en cada uno de los continentes, y la tercera fase será en Roma, el Sínodo de los Obispos. ¿Qué se nos pide? Caminar en renovación y esperanza. Por tanto, estar a la escucha de los unos a los otros, dialogar y, sobre todo, juntos a la escucha del Espíritu. Hay personas que te dicen, no, ¿el sínodo qué es? ¿Es democracia, reunirnos para votar, para poner en cuestión todo? No es eso. Es un proceso de discernimiento en el Espíritu, un evento espiritual, Escuchar la novedad del Espíritu. No sabemos a dónde nos va a llevar. No podemos presuponer los resultados. Nos llevará el Espíritu, nos irá iluminando, nos irá guiando. Qué bonito, es algo hermoso esto realmente. Ponernos a la escucha y juntos discernir lo mejor, la participación, la implicación en la vida de la Iglesia. Desde la base. El Papa insiste mucho, nos ha pedido que no sea un proceso clerical. Solamente deciden los obispos, solamente deciden o hablan los religiosos, solamente los sacerdotes, o una élite de laicos, una élite elegida. No. Toda la Iglesia. Y el otro día nos decía el Papa, incluso los márgenes, los que no hablan nunca, los que no participan, todos están llamados a participar, a sentir viva la Iglesia, Por tanto, es una implicación de todo el pueblo de Dios. Bien, en esto yo les propongo 3 decisiones urgentes para todos nosotros. 3 decisiones urgentes. Previas, algo así, si me permiten, como una especie de conversión de cada uno de nosotros. La primera, asumir de una vez por todas, no de manera teórica, sino en la práctica, la eclesiología de comunión. La Iglesia no es una monarquía absoluta, es una pirámide, la pirámide. En la cúpula de la pirámide está el obispo, o está el párroco, como un pequeño rey, o está el prior o el abad del monasterio, o está el papa. No es esto, no es una monarquía absoluta. Tampoco es asamblearismo, parlamentarismo, todos como una esfera, que decía el Papa, donde todo da igual, todos tienen la misma función. No. Es decir, cada uno de nosotros servimos a la Iglesia con un carisma especial, el obispo como obispo, y debe seguir siendo obispo porque es su servicio a la Iglesia. El laico como laico, el religioso como religioso. Es decir, no mundanicemos, no laicicemos al clero y no clericalicemos a los laicos. Por tanto, el Papa nos propone la imagen del poliedro, cada uno, todo unido, distintas funciones, al mismo nivel, todos, pero distintas funciones, distintos servicios, distintos carismas. De esto se trata. Entonces, la Iglesia es el pueblo de Dios que camina en Cristo, en unidad, en comunidad, el cuerpo de Cristo, unidad de los miembros con la cabeza que es Cristo y de los miembros entre sí. Es esa imagen hermosa de la Iglesia, por ejemplo, como familia de Dios o como pueblo de Dios, cada uno con una función distinta. En una familia el padre es padre, la madre es madre, el hijo, y cada uno tiene una personalidad distinta. No es toda una fotocopia, todos idénticos, todos igual, no. Pero sin embargo están unidos por los lazos de la sangre y sobre todo por los lazos del amor y forman la familia. Nosotros estamos unidos en el Espíritu, en Cristo Jesús. Esto se trata el poliedro y esta sería un poco la imagen de Iglesia que camina junta, la imagen del sínodo. Lo primero es asumir esto con todo lo que lleva consigo. Segundo, ponernos a la escucha, en disponibilidad para dejarnos guiar por el Espíritu. Por tanto, y esto a ustedes ya se lo digo de forma pues, es muy bonito y su aportación, esta dimensión orante del proceso sinodal. Orante que es decir, estar en contacto con Cristo vivo, ponernos a la escucha del Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu. Por eso, luego nos hablará la Madre Pilar,
es necesario el silencio interior de todos nosotros. Ya te dicen, no, el sínodo, a ver si nos reunimos, a ver si hay documentos, a ver si hay una actividad tremenda. Pues quizás debemos ayudarnos unos a otros a encontrar el silencio, o el silencio orante, silencio interior, para que la palabra se haga oír, la palabra de Dios, pronunciada en silencio y que en silencio debe ser escuchada. Entonces, nos escuchamos los unos a los otros como iglesia, la riqueza del hermano y juntos todos al Espíritu Santo. Esta es la propuesta del sínodo. Yo creo, para mí es entusiasmante, ¿eh? Para mí es entusiasmante. Y espero que lo sea para todos. Y tercero, potenciar la corresponsabilidad propia de todos los cristianos. Y aquí hay dos realidades muy, en parte revolucionarias, yo no sé si son tantos, que nos propone el Papa. Primero, dice, el pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto creyente, en cuanto cree. Tiene la asistencia del Espíritu. Por eso es muy importante que todo el pueblo de Dios discierna. Unido en Cristo. Segundo, lo que afecta a todos debe ser decidido por todos. Es decir, la participación de todos en la Iglesia, en distintas responsabilidades, distintas maneras. Pero no todo lo tienen que hacer los sacerdotes, no todo lo tienen que hacer los laicos, cada uno, su misión. Esta misión compartida, participada, esta corresponsabilidad. Estas son las 3 decisiones urgentes que yo propongo. Bueno, vamos a ver, estamos en ello, intentaremos. Tercero, la participación de la vida consagrada en esta primera fase. Algunas personas, me he reunido con algunos superiores mayores, hemos tenido algunos encuentros también, me han pedido que les ayude, algunas congregaciones y órdenes religiosas. Y una de las preguntas que surgía era cómo pueden participar la vida consagrada en esta primera fase diocesana, que va de octubre de 2021 al mes de abril de 2022. Son unos meses donde se pide que todas las diócesis, el pueblo de Dios, se enviará un documento preparatorio, pero que haya pues, momentos de reflexión. ¿Cómo se puede participar? Yo les propongo tres maneras. Primero, la vida consagrada. ¿Cómo participa en esta fase del sínodo? Insertándose en el discernimiento diocesano, en lo que organice la diócesis. La diócesis pide pues, una participación, envía un cuestionario, tiene iniciativas de encuentro. Participamos en ello. Inserción en el discernimiento diocesano, porque si aportamos la riqueza que tenemos como religiosos a la Iglesia. Primera cosa. Segundo, inserción en las estructuras nacionales de vida religiosa. Por ejemplo, en Confer, por ejemplo. Esas estructuras diocesanas que agrupa a todos los religiosos también tendrán su momento de discernimiento común. Participamos en ello también. Y así enriquecemos con nuestro carisma la reflexión de la vida consagrada en España, en el país. Tercero, inserción en la propia orden o familia religiosa. Que cada orden, cada familia religiosa, los superiores mayores enviarán, o ya han enviado o enviarán, algunos modos de participación, modos de reflexión. Cada congregación, cada orden reflexiona en sí misma para ver de qué manera puede participar, de qué manera vive la corresponsabilidad en la Iglesia, qué propone para la Iglesia en general, para la vida religiosa. Entonces, estos son los 3 modos de participación de la vida consagrada. En la diócesis, en las estructuras nacionales de vida religiosa y luego como propia familia religiosa, como orden, como congregación. Yo creo una aportación muy rica y necesaria, imprescindible. No podemos negar a la Iglesia la riqueza de la vida consagrada. No podemos negar a la Iglesia. Y decir, no, yo no quiero, yo no me gusta, estoy muy tranquilo. No, eso no puede ser. Hay que participar porque el carisma es para enriquecimiento de la Iglesia. Entonces tenemos que aportar nuestro carisma a esta reflexión hermosa de la Iglesia. Tenemos entonces 3 retos sinodales a nivel general. Atentos a esto, atentos porque vienen a responder a algunos peligros que podemos correr en este proceso sinodal. Primero, la inclusión de complementarios. Es decir, tenemos 3 tentaciones. 3 tentaciones en la Iglesia y también en la vida consagrada en nuestras propias comunidades. La primera es la tentación de la uniformidad.
que todos opinen lo mismo. Y quien opina distinto es mi enemigo, o no me gusta, o me plantea dificultades. Todos iguales, pensamiento único. Pensamiento, eso es una dictadura, eso no puede ser. Cada uno estamos unidos ciertamente en la unidad de la fe, pero podemos aportar nuestro propio carisma, nuestra propia realidad, nuestra personalidad, nuestra reflexión, y así nos enriquecemos. Yo no quiero tener a mí una fotocopia, sino alguien que me ayude y que me enriquezca, me ayude en mi reflexión, y me enriquezca como cristiano. Segundo, en esta inclusión de complementarios, tenemos la tentación del endiosamiento. Eso nos pasa a veces, Esto es una tentación de los religiosos, a veces, que lo sabemos todo. Lo sabemos todo. Todo lo que es iglesia, hoy si yo soy un experto, yo soy un obispo, fíjate si no voy a saber, sé todo, sé todo. Un cura, un sacerdote, un religioso, una religiosa, sabemos todo. Somos profesionales de la eclesiología. Oiga usted, por favor. No. El Papa nos habla también de la humildad, de escuchar. Todos son iglesia. Tan dignos como nosotros. Tan dignos como nosotros. Ojo con esta tentación del endiosamiento. Y luego la tentación de la falsa tranquilidad. Yo no quiero complicarme la vida, quiero la paz, que no me compliquen. La paz, podemos llegar a la paz del cementerio. Estamos tan tranquilos porque estamos muertos. Pues, qué tristeza. No. Hagan lío, dice el Papa, hagan lío. Bueno, pues esto es la vida. Hay que tener vida. Entonces, no tengamos miedo de la inclusión de complementarios, de que hablen todos, que haya distintas voces, siempre en la unidad de Cristo, la unidad de la fe, profesando la fe en la unidad del amor. Inclusión de complementarios. Segundo, la participación de los márgenes. Y esto es algo muy novedoso, el Papa nos está insistiendo mucho. Escuchemos a los excluidos, a los que nunca hablan, a los que están al margen. Démosle la oportunidad de incluirse, de participar. Démosle la oportunidad de ser miembros de nuestra familia cristiana. Los excluidos, los que no cuentan, los que molestan. Generemos cauces de implicación, pero no de una manera ocasional, para un momento, sino que perdure y sea creativo. Un cauce de participación creativo y siempre esta participación de los márgenes en la Iglesia. Y tercero, la reforma. Todo el proceso sinodal nos abre a la reforma de la Iglesia. A algunos la palabra reforma les da mucho miedo. Habla como si fuera Lutero, no sé, los protestantes, mucho miedo va a tener. No es esto. La reforma de la Iglesia siempre se reforma, siempre está. ¿Por qué? Porque encuentra en Cristo nuevos impulsos de vida. ¿Qué es reforma? Volver a la forma auténtica de la Iglesia, que es Cristo y el Espíritu. Es decir, la reforma verdadera no es inventar cosas extravagantes, es conformarnos con Cristo en el Espíritu. Esto es la reforma. Por tanto, profundizar en nuestra identidad, en nuestro carisma, al servicio de la Iglesia. Y el Papa utiliza una palabra muy curiosa, muy interesante, que es parresía. ¿Qué es parresía? Perdón, me he pasado. Bueno, vamos para atrás. Aquí. Parresía. Parresía significa, pues, libertad para hablar, no tener barreras, pero significa también entusiasmo. Entusiasmo. Recuperar el entusiasmo de ser cristianos. El Papa, con esas expresiones que tiene él, tan curiosas, tan chocantes, habla de los cristianos con cara de funeral o de pepinillos en vinagre. A veces ocurre así, Arrastramos una tristeza. Nuestra fe es un peso tan enorme que provocamos rechazo y repulsión en la gente. Estamos traicionando a Cristo resucitado, la buena noticia que es. Entonces, este término parresía, ese entusiasmo por la fe, entusiasmo, esa comunicación de esperanza. Bien, sínodo y vida contemplativa. Sínodo y vida contemplativa. Es simplemente una panorámica así general. Le digo, la madre Pilar luego explicará más en concreto. Yo simplemente presento así grandes rasgos. Es una experiencia. El sínodo, este camino sinodal, debe ser una experiencia de iglesia, una experiencia de Cristo, Por tanto, es coherencia, es revitalización, es entusiasmo, es comunicación, es comunión, es impulso. Es una experiencia de Cristo,
de Cristo vivo y resucitado. A veces da la impresión de que, no sé, hacemos memoria de un muerto muy importante, muy bueno, que nos aporta muchas ideas, pero un muerto. Vea usted, Cristo está vivo, ha resucitado y por tanto yo me encuentro con Él todos los días, debo encontrarme con Él todos los días, tener una relación personal todos los días. ¿Cómo son nuestras celebraciones? A veces ese anonimato, queridos hermanos y hermanas, es falso porque no nos conocemos. No nos conocemos y no me importan los otros. Ahora sí, celebramos la Eucaristía, nos juntamos ahí. Es todo falso. Y no puede ser. Debemos recuperar la fuerza del encuentro, del amor, de la unión en Cristo resucitado, que nos convoca, que nos habla, cuyo cuerpo comulgamos. Decía San Agustín, cuando vamos a comulgar el cuerpo de Cristo y decimos amén, estás diciendo algo importantísimo. Acoges a Cristo en tu vida. Esto es recuperar ese caminar juntos, ese estar juntos en Cristo resucitado. Esta es la experiencia de Cristo. Y Cristo resucitado es cabeza y miembros. Cristo resucitado está unido a su Iglesia, en una unidad irrompible, inseparable. No hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Por tanto, todo lo que es vivencia individualista, todo lo que es vivencia localista, nacionalista, egoísta no es cristiano, no es Iglesia. Entonces hay que recuperar esta experiencia de Cristo resucitado, de la comunidad, del amor. Por tanto, es parte del conocimiento experiencial de Cristo, como Iglesia y como grupo. Y será una de las reflexiones que tengamos que hacer. ¿Cuál es mi conocimiento experiencial de Cristo? Estoy transformado en Cristo, como religioso, como sacerdote, como obispo, como laico, como cristiano. Esta transformación de Cristo no es teórica, sino en la vida y nos lleva a la acción, a comunicar a Cristo, Esta transformación en Cristo es dinámica, en la vida contemplativa. Que no contemplamos, ustedes lo saben muy bien, solamente como un ejercicio de ensimismamiento, cerrazón en nosotros mismos. No. Contemplamos a Cristo para vivir a Cristo y esto nos hace sentir con la Iglesia, participar en la Iglesia y testimoniar a Cristo en medio del mundo. Esto es una experiencia de Cristo, que será el sínodo. Una experiencia de Iglesia, también. Ya decía antes, sentir ese cuerpo de Cristo, esa participación, ese enriquecimiento de todos. Ese enriquecimiento porque compartimos la misma fe y aportamos distintos dones, distintos carismas. Sentirnos cuerpo de Cristo. San Agustín hablaba de la Iglesia como el Cristo total. Bonita expresión, Cristo total. Cabeza y miembros. Este es Cristo. Y esta es la experiencia del sínodo. Después la experiencia también, Iglesia como pueblo de Dios, que camina. Pueblo de Dios que no son los laicos. A veces pensamos, el pueblo de Dios igual a laicos. No. Pueblo de Dios igual a cristianos, a Iglesia. Pueblo de Dios son los obispos, pueblo de Dios son los religiosos, pueblo de Dios son las monjas, pueblo de Dios son los laicos. Todos somos pueblo de Dios que caminamos hacia Cristo. Que nos apoyamos, que vivimos la realidad del amor y caminamos hacia la esperanza. Pueblo de Dios. Y la Iglesia como templo del Espíritu. Decía al principio que el sínodo debe ser una moción del Espíritu. Un tiempo del Espíritu. Estamos a la escucha del Espíritu. Por eso, cuando algunas personas, incluso obispos, me preguntan ¿y cuál va a ser el resultado del sínodo? ¿A qué nos va a llevar? ¿A un documento? ¿A tomar algunas decisiones? Pues yo les digo, no lo sé, no lo sabemos. Es el tiempo del Espíritu. El Espíritu, ¿dónde llevó a los apóstoles en Pentecostés? Los llevó a los confines del mundo conocido. Les dio un nuevo entusiasmo. Dio sentido a sus vidas. Les hizo vivir intensamente la Iglesia a pesar de los problemas que había, a pesar de las dificultades. Así debemos ser en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Templo del Espíritu.
Entonces, dos claves sinodales. Dos claves sinodales para todos nosotros. Primero, caminar. El sínodo nos pone en camino. No es solo una reflexión de unos cuantos expertos, no es juntarnos en leer textos, no es estar tranquilos. El sínodo nos va a poner en movimiento. Va a romper nuestra tranquilidad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nos va a dar dinamismo. Nos va a hacer recuperar la vida si queremos. Siempre si queremos. Siempre si queremos. Si no queremos, cerraremos las puertas al espíritu. Pues ahí está nuestro pecado también a veces. Caminar. Es el dinamismo de la vida contemplativa. Entonces, la vida contemplativa tiene la misión de aportar su carisma único y bellísimo a toda la Iglesia. Por eso es importantísimo la participación. Por eso es una gran responsabilidad y al mismo tiempo algo muy bello, esa aportación de la vida contemplativa a lo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Caminar, dinamismo, el movimiento. Segundo, juntos, en esa dimensión comunitaria de familia, por favor, el sínodo nos va a ayudar a luchar contra el individualismo, contra el localismo, incluso contra la soledad malentendida. Ese aislamiento a veces de nosotros, esos grupos agresivos de unos contra otros, esos grupos ideológicos, o al menos esos grupos desconocidos, ese anonimato. Nos va a poner, vamos a formar la familia de Dios, esa dimensión comunitaria que avanza siempre hacia la patria del cielo. Bien, y aquí una síntesis en 7 puntos, brevísimo, y con esto termino, lo que es la sinodalidad, una síntesis. Cada uno de estos puntos, evidentemente, podríamos estar hablando de ellos por muchísimo tiempo, pero no puede ser quizá alguna cosa podamos aclarar en el coloquio. Primero, síntesis. Es un proceso espiritual de escucha al Espíritu Santo, no es asamblearismo, no es asamblearismo, es un proceso espiritual de escucha al Espíritu Santo. Segundo, pertenece a la esencia de la Iglesia. No hay Iglesia sin sinodalidad, sin caminar juntos. Como pertenece a la esencia de la Iglesia, la comunidad o la misión. No hay Iglesia sin comunidad, no hay Iglesia sin misión, no hay Iglesia sin sinodalidad, sin caminar juntos. Tercero, la sinodalidad vive y expresa la unidad en la pluralidad o unidad pluriforme, unidad en la fe, unidad en Cristo, en la única fe, en la misma fe, pero pluralidad en las manifestaciones, en las vivencias que nos enriquecen. Unidad pluriforme. 4. Es un proceso, un modo de ser. No, el sínodo, la sinodalidad no acaba con el sínodo de los obispos del año 23, no acaba, es un proceso, un modo de ser de la Iglesia, que se va a concretar en eventos, en decisiones a todos los niveles. ¿Qué decisiones debemos tomar en la comunidad, o en la diócesis, o en la parroquia, o en la Iglesia universal, para promover la participación, la escucha, la implicación, el caminar juntos? Pues lo iremos viendo, el Espíritu Santo nos irá guiando. 5. Promueve la participación de todos y todas, todos, no los excluidos, no, los expertos, la élite de los que saben, de los que están siempre en la Iglesia. No. Participación de todos, también de los márgenes, cada uno según el carisma recibido. 6. La sinodalidad se orienta a la evangelización, a la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Comunicar la buena noticia en todos los rincones del mundo. La respuesta de Cristo resucitado en todos los rincones del mundo. En toda la realidad que nos toca vivir, que toda nuestra vida en nuestro mundo esté impregnado de Cristo vivo, de la alegría de Cristo resucitado. Y así comunicaremos esperanza. Y 7. Sinodalidad es un proceso profundamente renovador, porque nos configura con Cristo. Nuestra forma es Cristo. Reformar, volver a la forma original de la Iglesia, que es Cristo resucitado. Esto es lo que realmente esperamos que sea el sínodo. Bien, bueno, me he limitado
a los tiempos. Solamente les voy a poner, para terminar con esto, el proceso sinodal. A ver si aparece. A ver si aparece. Bueno, ahí está pequeño, no sé por qué no sale más grande. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, ahí está un poco. Vamos a ver, este es el proceso del sínodo. Este es el proceso del sínodo. Vamos a ver si ahí más o menos se ve. Más o menos se ve. Simplemente en octubre empieza el sínodo, el proceso sinodal, se continúa hasta abril del 22, fase diocesana en las diócesis. En abril del 22, con todo lo que nos envíen de las distintas diócesis del mundo, conferencias episcopales, que harán la síntesis de todo, haremos el primer Instrumentum Laboris. Ese Instrumentum Laboris se enviará antes de marzo del 23, para que trabajen los organismos continentales. En septiembre se envía el documento y antes de marzo del 23 las diferentes conferencias episcopales continentales, por ejemplo el CELAM, las conferencias episcopales europeas, las de Asia-Pacífico, a nivel continental trabajan el Instrumentum Laboris y nos envían sus propuestas y sus síntesis. Entonces tenemos una riqueza cultural muy grande. Estos 7 documentos en marzo del 23 llegarán y redactaremos el segundo Instrumentum Laboris en junio del 23, que se enviará al sínodo de los obispos. Bueno, este es el proceso, así en general. Por mi parte, bueno, he intentado ser claro. Yo sí les puedo decir lo que les decía antes. A mí me entusiasma, es un proceso que me entusiasma. Y bueno, luego en el coloquio pues podemos aclarar algunas cosas, sobre todo en lo que se refiere a la vida contemplativa. Pues muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la paciencia, que no es poca el escuchar.